Sí, sí. Familia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, cuánto me alegro por todo eso. ¿Cómo están con un poquito de calor? Yo ahí tenemos prendido todos los... Pero bueno, sí. Bueno, sean todos bienvenidos en esta mañana, los que nos encontramos aquí, porque el resto como que se fue de paseo, ¿cierto? Aprovechando el puente. Pero bueno, gloria a Dios por este hermoso tiempo que el Señor nos permite compartir. Bueno, antes que demos inicio pues a lo que el Señor hoy tiene para nuestras vidas, yo les mandaba un mensaje ayer, ¿cierto? Que estuviéramos aquí juiciosos, que hay una visita, una noticia, una sorpresa. Y bueno, pues la quiero compartir en esta mañana y quiero presentarle a dos personas que yo sé que ustedes conocen obviamente, que son muy queridos para nosotros y que hoy tienen un mensaje para todos. Entonces quiero invitar a mi querido hijo Alejandro Díaz y su querida esposa Cami. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bonito es verlos nuevamente acá con nosotros en esta mañana. Hola, Cami. Hola, muy buenos días a todos, qué lindo verlos. Buenos días a todos, es un gusto para nosotros estar acá, poder verlos, saludarlos. Bueno, hace un tiempo un poquito largo desde la última vez que estuvimos aquí. Siempre para nosotros es un privilegio poder compartir en familia, eso lo sentimos como nuestra casa realmente. Ahorita estamos viviendo en Pereira, también estamos allá ya congregándonos y también el Señor nos está permitiendo servir, pero siempre extrañándolos y para nosotros siempre pues un motivo muy lindo de agradecer al Señor por sus vidas. Hoy queremos compartirles un versículo muy lindo, porque la noticia que queremos darles es que vamos a ser padres. Cami ya tiene 7 semanas ya de embarazo, gracias al Señor. Eso es algo que veníamos orando desde hace rato. Mi hermanito se nos adelantó, pero no le ha sido una bendición para nuestras vidas. Ha sido esa promesa del Señor que podemos ver cumplida en Él. Y bueno, ahora el Señor contestó nuestras oraciones, nos dijo sí. Bueno, sabemos que estos primeros meses es complicado, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor. Si termina bien el embarazo, si no, nuestra confianza está plenamente puesta en el Señor. Dice el Salmo 127, 3, a partir del 3 dice: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces confiamos en que es una bendición del Señor. Dice más adelante: bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Sabemos que es una bendición, sabemos que es una promesa del Señor, que los hijos son de bendición y lo que queremos hacer por encima de todo esto, como dice aquí, que sean esas flechas que uno lanza al mundo para mostrar la gloria del Señor, ¿verdad? Eso es lo más importante, que se levanten al Señor, que pueda ser un hombre o una mujer que glorifiquen al Señor. Eso es por lo que oramos, y para que nos ayuden a orar también por ello, por nuestro hijito, hijita, porque vaya muy bien toda la parte del embarazo. Y porque el Señor lo salve o la salve, ¿verdad? Y pueda ser justamente esa flecha que lancemos a este mundo y pueda ser del resplandor del Señor, ¿verdad? Que muestre su gloria, que muestre su poder. Entonces, bueno, no sé si quieres decir algo, mi amor, ¿cómo te sientes? Un poquito mareos. Gracias a Dios, no, casi mareo no he tenido, pero teníamos en nuestro corazón venir a contarles. José y Juanita, junto con mi mamá, se enteraron hace unos días y fue difícil para ellos guardar la noticia. Pero es una bendición contar con todos ustedes porque sabemos que somos familia en Cristo. Ustedes son parte de nuestra familia, somos hermanos y sabemos que ustedes también han estado orando por nosotros. Así que muchas gracias por sus oraciones. Damos gracias al Señor por sus vidas y sigan orando, por favor, para que estos síntomas que vienen, obviamente, en este primer trimestre, me sean un poquito más llevaderos. Ayer hablaba justamente con una amiga y me decía que
es una bendición y hay que verlo siempre, todos esos malestares con amor y no como una enfermedad, porque es un tiempo donde el Señor nos permite disfrutar de saber que nuestro cuerpo, como nosotras, como mujeres, está creando vida. Ahí es donde el Señor está creando una vida nueva. Y bueno, ha sido bastante impactante para los dos ver aún que tan chiquitico que es y ya cómo mueve su corazón, Escuchamos ya el corazón el miércoles, ¿verdad? el miércoles pudimos escuchar sus latidos, verlo, y es un milagro, de verdad que es algo maravilloso. Muchas gracias. Sé que las mamás que están acá me entienden, y bueno, estamos muy contentos. Mi suegrita está muy contenta. Y su papito y su mamita también estamos muy felices. De verdad que sí. Sí, ya noto el segundo, Sarita es el primero, ¿cierto? De verdad que para nosotros, como dice la palabra de Dios, es una corona y profundamente agradecidos con el Señor porque definitivamente el Señor tiene la última palabra, ¿no? Supuestamente para el conocimiento humano Alejandro no tenía que existir. Según los partes médicos, Juanita no podía quedar en embarazo y si quedaba era un riesgo altísimo. Bueno, los pronósticos eran terribles y mire, hoy el Señor nos permite ver una nueva generación y para nosotros de verdad es solamente que darle la gloria al Señor por todo esto y seguir orando, claro, hijo. Y oremos precisamente en este momento y acompáñenme por favor en oración. Bueno, amado Padre, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Te doy y te damos aquí reunidos como pueblo, como iglesia, y aún en mi posición de padre y de abuelo, Señor, que es una corona, que es una gran bendición para nosotros. Queremos darte gracias por tanto, Señor, todo lo que haces por nosotros, por tu favor, tu gracia, tu gran misericordia, por habernos salvado, habernos perdonado, justificado, porque nos está santificando, Señor, y prontamente seremos glorificados hacia la eternidad. Qué maravilloso es ver el cumplimiento de tus promesas, Señor. Y hoy, en gratitud, Señor, quiero bendecirte y glorificarte, Señor, por esta nueva vida, Señor, que tú has permitido que se esté allí formando en el vientre de Cami, Señor. Tú lo vas a sacar perfecto, Señor, todo el proceso, como decía Cami, Señor. Padre, sabemos que aún, pues, obviamente, biológicamente, como tú has establecido el cuerpo, el organismo, los sistemas, pues habrán situaciones que cambian y eso generará, pues, algunas cosas. Pero sabemos que tú llevarás todo esto, Señor, muy bien, Señor, y darás fuerza, fortaleza y todo lo necesario. Señor, gracias porque de verdad hoy nos gozamos, hoy nos deleitamos, Señor, en todo esto tan hermoso. Padre, y cuando este bebé salga a este mundo, Señor, sabemos que sus padres y aún todos nosotros le amaremos y seremos de bendición para él o para ella, en ejemplo, en amor, en mostrarte a ti, Señor, y que él o ella pueda verte, Señor, a través de nuestras vidas y pueda ser salvo también, Señor, salva. Padre, sabemos que todo está en tus manos, que tú eres soberano y nosotros descansamos en ti, Señor, y sabemos que tú tienes mejores planes en todo, Señor, y por eso hoy te damos gloria y descansamos en tu soberanía, Señor. Padre, y sé que ellos van a ser esos buenos padres de ejemplo, de amor, de provisión, como tú lo eres con nosotros, Señor. Desde ya lo creemos que así va a ser y eso es algo hermoso en lo cual hoy nos gozamos, Señor. Padre, también oramos para que puedan proseguir su viaje porque van para Palmira, Señor, también a llevar esta buena nueva también, Señor. Llévalos con bendición y tráelos con bendición, Señor. Tu palabra dice que tú guardas la entrada y la salida, Señor, la salida y la entrada de tus hijos, hoy y siempre. Gracias por este hermoso tiempo. Para nosotros es de gran gozo, Señor, y solamente nos queda nuevamente, Padre, darte toda honra, toda gloria, toda alabanza y exaltación a ti, Señor, porque tú eres bendito por siempre y para siempre, Señor. Amén. Bueno, hijo. Gracias, papá. Bueno, que Dios los guarde y los bendiga. Qué gran noticia, ¿no, familia? Es una gran bendición.
Tranquilo, saluden ahí. Nos da este tiempo. Bueno, quiero invitarlos para que vayamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso o a los Efesios. Venimos estudiando cómo este hombre inspirado llega con esta carta a una iglesia que no la tiene nada fácil. Ser cristiano genuino no es fácil. Y el Señor lo dijo. Claramente lo advirtió en el Evangelio, que aún utilizó un término bastante fuerte cuando dijo que aún seríamos llevados como ovejas al matadero. Pero la gran ventaja que tenemos en todo esto, primero, es que contamos con Él, contamos con su presencia, su dirección, su ayuda. El Espíritu Santo que hoy mora en nosotros es el que nos da la fuerza, la fortaleza, aún el consuelo en los momentos más difíciles. Y eso es algo demasiadamente hermoso, porque el que no lo tiene, porque todos igual, tanto cristianos como no cristianos, todos pasamos por situaciones bien difíciles. ¿Es así o no? Todo el mundo, todos los seres humanos. Pero tú y yo, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una gran ventaja y una maravillosa bendición, y es contar con el Señor, con su ayuda, con su Espíritu Santo. Y por supuesto que Él obra en todo esto. Pero sobre todas las cosas, ¿sabe qué es lo más importante, familia? Que el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de la verdad. Y a pesar de todo lo que nos pueda estar sucediendo en nuestra vida, nosotros tenemos una mayor esperanza. Porque el cristianismo, como lo he dicho muchas veces, no se trata simplemente de una actitud positiva, de encontrar en el cristianismo algo que me pueda ayudar a sobrellevar las cosas de este mundo. Eso no es el cristianismo. El cristianismo genuino y verdadero, la palabra de Dios nos enseña que Cristo, Dios, vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, a darnos vida juntamente con Él hacia una eternidad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos totalmente claro esto, las cosas de este mundo, aunque sean difíciles, no estamos diciendo que no pasan a un segundo plano, porque nuestra perspectiva cambia. Y nosotros ya miramos mucho más allá de lo que este mundo es. Hace 8 días veíamos el saludo del apóstol Pablo, ¿no? Gracia y paz. Y ese debe ser el saludo nuestro hoy. Entender lo que es la gracia de Dios, lo que el Señor ha hecho por nosotros y la paz que eso representa. Y descansar en eso. Y a continuación, en el versículo 3, porque estudiamos el 1 y el 2, dice, hay un título en esta versión. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. No sé si su Biblia tenga un título. Bendiciones espirituales en Cristo. Y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo creo que nos vamos a quedar este nuevo mes solamente hablando de esta porción de la Biblia, porque aquí hay una gran riqueza en lograr entender y comprender todo este regalo hermoso y maravilloso que tenemos de parte de Dios. Yo creo y estoy convencido que solamente entendiendo esta porción que yo acabo de leer, nuestra vida tiene que tomar otro rumbo en todo lo que nosotros hagamos y decidamos el resto de nuestra vida. Porque tiene que cambiar digámoslo, en 180 grados todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra agenda, todo, absolutamente todo. Por eso el título me parece muy importante: bendiciones espirituales en Cristo. ¿Por qué no dice bendiciones materiales en Cristo? ¿Por qué no dice así el título? ¿Por qué? Porque el Señor no anda pensando en las cosas materiales. No digo que no sean importantes para Él, por supuesto que sí, Él sabe que necesitamos. Pero ¿sabe cómo le llama el Señor a eso? Añadidura. Añadidura. Pero desafortunadamente nosotros, y aún muchos cristianos, andamos más afanados por las añadiduras, por tener una verdadera vida espiritual como debe ser. Y si la tenemos, y si tratamos de tener una vida espiritual, muchas veces la tenemos en nuestras propias fuerzas. Y eso también es algo equivocado. Mire, todo lo que el Señor dice que somos y que tenemos, no dice que vamos a tener. Lo primero que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué dice? Que nos bendijo. ¿Qué dice? Que eso es, nos bendijo. ¿Qué es? Pasado, presente y futuro. Pasado en el sentido de que ya nos ha bendecido. Por supuesto que hoy nos está bendecido, es un presente continuo, digámoslo también. No dice que nos va a bendecir. Ahora, uno dice sí, nos va a bendecir, pero porque ya su promesa está. Entonces, cuando yo logro entender esto, mis amados, definitivamente todo debe cambiar. Ahora, no quiere decir que entonces de mí se van a ir las preocupaciones, los afanes, los temores. Somos humanos y todavía vivimos en este cuerpo aún pecaminoso. Y por supuesto que van a haber momentos, como lo decíamos anteriormente, que sí pueden venir algunos momentos que nos podamos llenar de este tipo de situaciones. Pero ¿sabe a quién tenemos nosotros? Ahí lo dice claramente. Simplemente lo estoy dando a manera de introducción, lo veré detalladamente más adelante. Dice, tenemos a quién. ¿Quién nos dio para asegurarnos que Él cumple? Dice que nos bendijo. Y no quedándose corto el Señor solamente con eso, porque uno diría, para mí ya es suficiente con escuchar decir a Dios que ya me bendijo. Para mí sería suficiente. ¿Ya? Pero Él no se quedó corto solamente en eso, sino que dice, pero ¿saben qué? Yo les voy a dar algo para que ustedes tengan la certeza de que eso es así. Porque las arras es la garantía. Y dice que nos ha dado su Espíritu Santo como el sello, como la garantía de que está allí cumpliendo y que va a cumplir lo prometido. ¿Eso no le da a usted descanso? Si fuera mi promesa, si fuera la promesa de un hombre, mire, ¿cuántos descansan en las promesas del presidente o descansan en las promesas de alguien que usted confía? Y no estoy diciendo que eso esté mal. Pero la Biblia dice, sea el hombre mentiroso y Dios veraz. A quien realmente debemos poner toda nuestra confianza y descansar en su palabra, en sus promesas, en sus bendiciones. ¿En quién es? Pero eso tiene que ser real en nuestra vida. Porque si no pasaríamos a ser religiosos.
donde me levanto muy temprano a pedirle a Dios por muchas cosas, pero al rato yo estoy haciendo las cosas a mi manera, a mis fuerzas, aún peor buscando consejo de hombre. Ahora, no digo que esté mal buscar consejo de hombre, por supuesto, siempre y cuando ese hombre te lleve a la palabra de Dios. Un buen consejero, una buena consejera. No estoy hablando de que sea malo, pero siempre aún un buen consejero va a ser bíblico, siempre. Uno ve gente que escribe libros, gente que tiene podcast que se llama eso, muchas cosas bonitas. Pero si ahí no está Cristo, eso no sirve de nada, se lo aseguro. De nada, todo pasa a ser meramente emocional, sentimental. Y el evangelio es contrario a muchas de esas cosas. El evangelio nos lleva a nosotros a morir. El evangelio nos lleva a nosotros a tomar la cruz, a entender que la fidelidad a Cristo requiere esfuerzo, dedicación, trabajo, disciplina, como todo en la vida. Pero nosotros queremos ver muchas veces la gloria de Dios y la hemos visto en Cristo, pero el Señor también demanda de nosotros una responsabilidad. Pero usted sabe cuál es la mayor responsabilidad que tenemos delante de Dios, dentro de las muchas, por eso hablo de la mayor, es predicar a Cristo. Es predicar a Cristo. Hablaba con una persona en estos días y me decía, pastor, ¿cuándo vamos a comenzar? ¿O cuándo usted tiene provisto comenzar ya temas de parejas, temas, otros temas, establecer? Yo le decía, seguramente pronto, no sé. Pero yo quiero decirte algo. Mira, más que venir a dar exposiciones de parejas, que es importante, quiero que me entiendan en eso, lo más importante es formar en cada uno de nosotros a Cristo. ¿Me explico? O sea, si yo realmente tengo una relación genuina, correcta con el Señor, pues voy a hacer lo mejor. Si soy esposo, voy a ser ese buen esposo. Si soy esposa, voy a ser buena esposa. Si soy hijo, voy a ser buen hijo. Y si soy padre, buen padre. ¿Me explico en eso? O sea, no estoy diciendo de que reuniones de pareja sean malas o reuniones de jóvenes. No, sí, por supuesto, y vamos a llegar allí. Pero mucho más importante es ser yo delante de Dios, porque si yo mismo estoy como debe ser delante de Dios, pues eso va a desarrollar el resto de la mejor manera. ¿Correcto? Voy a hacer lo mejor en la posición que esté, padre, esposo, hijo, ciudadano, empleado, jefe, ¿ya? Entonces, todo esto, mis amados, nos va a llevar realmente a eso. Como dice, termina hablando aquí el apóstol Pablo, a la gloria de Dios. Pero antes de comenzar todo esto, hay algo que a mí obviamente por el Espíritu Santo, nos debe llevar a nosotros como una prioridad. Y es que estas bendiciones de las cuales habla el Señor son una gracia especial que no son para todos. O sea, alguien que no cuente con el sello del Espíritu Santo en su vida no va a disfrutar de esto. O sea, esto no es una gracia común. Hay dos tipos de gracia que podemos encontrar en la Escritura. Una gracia común. ¿Cuál es la gracia común? La gracia común es aquella que Dios da para todos, para toda su creación. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es una gracia común que podemos disfrutar todos los seres humanos? El alimento, por ejemplo. El sol, la lluvia, el agua. El disfrutar de los paisajes. Un ateo puede irse a disfrutar de los pasajes, de la creación de Dios. ¿Usted qué dice? Claro. Un incrédulo totalmente, hasta un satánico, puede disfrutar del alimento. Ahora él dirá que ese alimento lo creó no sé quién. Nosotros, ¿a quién le damos las gracias por el alimento? Ahí hay una diferencia, pero tanto el ateo, el satánico, el que sea de cualquier religión, va a disfrutar de la creación de Dios. Esa es la gracia común. ¿Ya? Del sueño, del descanso, de la transformación de la materia. Un incrédulo puede disfrutar de un buen vehículo, un ateo puede disfrutar de un buen descanso, de un buen colchón, como hablamos hace 8 días. Todo eso, el que crea esas cosas que crea el ser humano, cualquiera las puede disfrutar. Pero eso se llama la transformación de la materia. ¿Y quién dio la materia?
El Señor es el creador de todo, ¿sí ve? Entonces el Señor dijo, no, el agua solamente es para mis hijos, ¿sí? No. El sol solamente va a salir para buenos, ¿sí? No. La Biblia dice que el sol sale ¿para quién? Para buenos y malos. Esa es gracia común. Y esa también la dio el Señor. Pero hay una gracia específica, o sea, puntual. Y esto que estamos viendo es una gracia especial. Y es una gracia que solamente es ¿para quién? Para sus hijos, para su pueblo, para aquellos que Él predestinó, para aquellos que Él llamó, para aquellos que Él por su perfecta voluntad y por su gracia, Él lo quiso así. Ahora, ¿acaso Dios es injusto por determinar eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a cuestionar a Dios porque Él determinó que así fueran las cosas? No. Pero ¿sabe qué quiere Él? Mire, yo no sé, yo en lo personal no sé para quién Dios quiere estas bendiciones, hablándolo generalmente. Ahora, por supuesto que yo sé que los quiere para su pueblo, pero como yo no sé quiénes son su pueblo, yo lo que debo hacer no es decirles a ustedes van a disfrutar de esta bendición especial de Dios porque es el pueblo. Puede que lo diga de otra manera, pero yo tengo que anunciar esto de las bendiciones ¿a quiénes? A todos. A todos. ¿Para qué? Para que el Señor determine de esos todos a quién se las da. Por eso es tan importante entonces que nosotros, antes que hablar de esto, o por lo menos es mi labor aquí, y yo sé que es la labor de todo pastor bíblico en todo el mundo, en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender a los cielos? Vayan y hagan, ¿a dónde? A todas las naciones. Un discípulo es el que va a pasar a disfrutar de la gracia específica o especial de Dios, por supuesto. Pero mi labor y nuestra labor es anunciar a Cristo para que Él determine entonces quiénes van a ser. Por eso nuestro compromiso delante del Señor es dar las buenas nuevas. Alguien dirá, bueno, pero es que aquí todos somos ya cristianos. No sé. Y como no sé, por eso hoy vamos a hablar de algo muy importante. Y de lo que el Señor habla aquí para poder entrar a disfrutar de todo esto, y es el arrepentimiento. Y quiero tomar, bueno, antes de eso yo quiero que me acompañen en una oración. Bueno, Padre, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, muchas gracias, amado Rey, por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos delante de ti, como pueblo, como iglesia, como aquellos, Señor, que nos hemos acercado a este lugar a escucharte y a abrir nuestro corazón a lo que tienes para cada uno de nosotros y especialmente para mi vida. Dile, Señor, permíteme estar atento y sensible, Señor, a lo que hoy tienes. Por favor, que nada ni nadie me distraiga, porque hoy tienes palabra de salvación, palabra de santificación y de justificación para mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Veía en esos días, a raíz de esa catástrofe precisamente que se dio en Venezuela, inmediatamente pues obviamente nos acordamos de ETSA. Le llamamos, ¿cierto? Bueno, Juanita estuvo allí, yo al lado, y pues nos comentaba ETSA que pues su familia, ¿cierto? No, o se enteró después de algo adicional. Bien, ¿cierto? Pero la verdad es que es todavía una situación bastante difícil, y hemos estado orando y seguimos orando por nuestro hermano pueblo de Venezuela. De verdad que es una tragedia que nosotros en parte la hemos vivido en Colombia, ¿no? Tanto aquí en Armenia, nosotros en Popayán, y sabemos lo duro, lo difícil que es todo esto. Y nuestra oración y nuestro amor por nuestros hermanos y lo que podamos ayudar, siempre estaremos allí. Pero desafortunadamente en esas situaciones a veces salen personas, peor aún hasta grupos,
que dicen cosas que realmente no caben y no deben ser. Unos empiezan a hablar de unas supuestas profecías, ¿no? Ahora debemos entender que la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando los discípulos le están preguntando al Señor Jesucristo acerca de su segunda venida, Él les dice, no es de ustedes conocer ni el día ni la hora, ¿cierto? Pero habrán unas señales. Dice, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá guerras, rumores de guerras, habrán terremotos. O sea, el Señor da unas señales, pero dice, aún no es el fin, esto es el principio de dolores, el principio de dolores. Y ahora, hemos visto terremotos históricamente desde siempre, ¿no? Pero obviamente últimamente mucho más, han habido muchos más. Pero aquí el punto es que el Señor dice que es necesario, escuche, que todo esto acontezca. O sea, el Señor sabe que esto va a pasar, que esto va a suceder y aún que es necesario. La pregunta, ¿para qué es necesario? Ahora lo vamos a ver. Pero cierto grupo de personas que yo escuchaba en las redes sociales que decían, no, es que esa es una maldición sobre Venezuela porque en Venezuela hay mucha incredulidad y esto y brujería y hay tantas cosas. O sea, pues eso no solamente lo hay en Venezuela, eso lo hay ¿dónde? En todo el mundo. Y entonces si ese fuera el criterio de Dios para establecer un juicio sobre una nación, pues tendría que haber terremotos todos los días en todo el mundo, ¿no? Entonces empiezan a hablar unas cosas que no tienen sentido realmente y lo peor es que hay gente que le cree y replica ese tipo de cosas y genera temores, genera miedos. Y por supuesto que nosotros debemos temer al Señor y tenemos que ir a su palabra, pero no bajo ese tipo de circunstancias. Por otro lado, aparecen los profetas, ¿no? Los pseudoprofetas, mejor, porque ya sabemos que profetas hoy no hay al orden bíblico, ¿no? Ministerio profético es aquel que comparte la palabra de Dios y la expone de la manera correcta. Pero no sé, de pronto en estos días, si se puede, voy a pasarles un video, porque sé que va a caber en una de las predicaciones que vamos a ver a continuación. A raíz de esta situación, que gracias a Dios ya se ha mermado un poco, de cierta manera, el tema político. Pero antes de la elección de hace 8 días, muchos pastores, pseudo pastores, porque es la realidad, sí, lo digo con criterio, se unieron a este personaje Iván Cepeda, ¿cierto? A Iván Cepeda se unieron de algunas iglesias, no sé, ni me interesa. Y lo invitaron a una reunión, no sé si ustedes vieron el video, lo invitaron a una reunión y este pastor que estaba a la cabeza, porque habían varios, empezó a profetizarle, ¿no? Y que el Señor le había mostrado y utilizó un versículo bíblico usurpando, imagínense, son tan atrevidos y de ahí el riesgo que hay de tener tanto cuidado a quien escuchamos. Y fue tan atrevido de coger un versículo bíblico y aplicárselo a este personaje y decir que venía de parte de Dios, que el Señor le había mostrado en oración que él iba a ser el próximo presidente, y empezó a hablar una cantidad de locuras y a orar y decir y proclamar y llamar a la existencia, como tienen la costumbre de hacer toda esa cantidad de payasadas, porque de verdad que así son. Y así van diciendo cosas por decir. Y uno dice, bueno, eso ha sido siempre. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de ese tipo de personajes. Y eso no es de extrañar, pero hay gente que les cree y hay gente que les sigue por montones, ¿no? Eso es aún más terrible. Entonces, nosotros nos debemos de cuidar de todo ese tipo de situaciones. Yo siempre les aconsejo y vuelvo y les digo, tengan mucho cuidado a quién ustedes escuchan, a quién leen, a quién ustedes les abren su mente y peor su corazón. Hoy en día, más que nunca, el enemigo se está levantando para traer confusión, para traer miedo, temores, pero que no llevan al evangelio, sino a otro tipo de circunstancias. Y el enemigo es astuto
Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se infiltra y se mete muchas veces aún en las mismas congregaciones. Mire, y el que no es cristiano, el que realmente no ha nacido de nuevo, eso sale rapidito. Pero los cristianos que sí han nacido de nuevo y están siendo regenerados, pero que no tienen una disciplina, una espiritualidad correcta, una santidad como debe ser, tiemblan. Tiemblan en el sentido de que entran en dudas, entran en situaciones difíciles, y es donde el Señor tiene que entrar a obrar aún hasta a disciplinar. Entonces tenemos que tener cuidado con todo ese tipo de situaciones. Yo utilicé un término hace poco en la capacitación, y es que la mazorca se está desgranando. ¿Qué digo? ¿A qué me refiero con eso? Y es que se está moviendo, las cosas se están moviendo, y los que no son de Cristo salen, pero los que son de Cristo y no están firmes, hay que tener cuidado con todo eso. Y los que están fuertes, pues cada día mucho más, porque cuidado aquel que se cree fuerte, ¿cierto? No vaya y caiga. Entonces no debemos menguar nuestra oración por nosotros, por nuestra familia, por nuestro entorno, por la iglesia. Por eso les pido, mire, se les entrega unos volantes. ¿Quién recibió el volante de este mes? ¿Todos lo recibieron? ¿Se repartió? Si usted no lo recibió es porque no ha estado, no sé qué pasó, porque a todos se les ha repartido. Y ahí ponemos un motivo de oración. Y yo espero que realmente estemos orando por todo eso, estemos compartiendo lo que ahí se dice y no que simplemente lo desechemos. Todo hace parte de la unidad. Todo esto hace parte de mantenernos fuertes como iglesia. Porque si no, ¿qué hace el enemigo? Vea, empieza a hacer de las suyas. Nunca debemos menguar, al contrario, cada día debemos levantarnos con mayor firmeza, con mayor convicción, ser mucho más cercanos al Señor. Eso debe ser, si no, vamos a estar en un alto riesgo. El tema es, si no se arrepienten, escuche, si no se arrepienten, igual todos van a perecer. ¿Y por qué he tomado esta enseñanza y esta introducción del caso de Venezuela? Porque las tragedias sacuden la tierra. Las tragedias sacuden la tierra y estremecen el corazón humano. Cuando la torre de Siloé cayó, 18 personas murieron. Muchos pensaron que era un juicio directo de Dios sobre los culpables, pero Jesús rompió el esquema. ¿Sabe qué dijo el Señor en Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5? Dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los demás? ¿Pensáis que aquellos eran más culpables que todos los demás? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira esta situación que me llama mucho la atención. Resulta que había una torre en Jerusalén que se llamaba la Torre de Siloé. Había sido construido por el rey Herodes. La Biblia no da muchos, estuve investigando acerca de esta torre y la verdad no hay mucho. Se dice que fue construida por el rey Herodes. Puede ser que haya sido mal construida, pudo haber pasado. Pudo haber sido que lo que la derribó de momento fue el sobrepeso, porque ahí como una torre, era como una torre de vigía, se subían porque era la parte más alta y poder vigilar, ser atalayas. Pudo haber ocasionado la caída de esta torre, pero también pudo haber sido un temblor, porque en Jerusalén y en Israel, y hemos visto a sus alrededores históricamente también ha sucedido. Pero más que encontrar la causa por la cual se cayó esta edificación, matando ¿a cuántas personas? A 18. Eso no era algo muy común. Digámoslo, eso fue noticia. Fue tanta la noticia como lo que sucedió en Venezuela, pues obviamente valga la comparación, pero que todo estaba en boca de todos. ¿Qué estaba en boca de todos? Mire, se cayó, se derribó la torre de Siloé, que estaba cerca del estanque de Siloé también.
y mató a 18. Eso era una tragedia. Por supuesto que sí. ¿Y qué hacen las personas? ¿Van a dónde? Eso sucedió en tiempos del ministerio del Señor Jesús. Y fueron a Jesús, fueron a Él precisamente. Querían saber qué pensaba el Señor, ¿no? Y mire lo que el Señor le responde. ¿Pensáis que aquellos eran más culpables que todos los demás? ¿Por qué le responde el Señor Jesús así? Si le responde, ¿pensáis que aquellos eran más culpables? Era porque ¿qué estaban pensando ellos? Les cayó eso porque eran ¿qué? Porque eran tremendos pecadores seguramente. Eso fue un juicio de Dios. ¿Se dan cuenta por qué lo que les decía acerca de estos que se levantan a decir, no, es que eso le pasó a Venezuela, ¿cierto? Y cada que pasa algo salen a decir ese tipo de cosas. No, es que Dios está estableciendo juicio, es que esa gente eran hechiceros, es que lo del huracán de Haití, ¿se acuerdan cuando lo de Haití? No, es que eso porque está lleno de brujería. No, pues si fuera así, entonces tendrían que haber huracanes en muchos lugares que son peores todavía. Ahora, no estamos diciendo que eso sea, pues que esté bien, por supuesto que no. Van en contra de los principios y de los mandamientos de Dios, todo ese tipo de situaciones. Pero es tan pecador Haití como lo es Colombia, como lo es Venezuela, Estados Unidos, todo el mundo donde realmente la gente vaya en contra de Dios. Ahí está el pecado y ahí hay maldición. Y el Señor no anda estableciendo juicios de esa manera, así. Ahora, históricamente o en el antiguo pacto veíamos, pero eso no era algo que el Señor hacía todo el tiempo. Entonces mire la manera como el Señor toma todo eso, ¿no? Y le dice, ¿pensáis que aquellos eran más culpables que todos los demás? Imaginen cuál sería la murmuración del pueblo. ¿Les pasó por qué? Eso les pasó por qué. Ahí está. Seguramente, quién sabe qué habría en ellos, ¿no? ¿Qué habrán hecho, no? Ahí Dios los está castigando. Ahí les pasó. Y llega el Señor Jesús, porque dije el Señor Jesús, y le dice, os digo, mire lo que el Señor dice a continuación. Os digo, no. O sea, no piensen así. Antes, si no se arrepienten, ¿a quién está diciendo? A ellos, a lo que de alguna manera se están creyendo que, gracias a Dios, que a mí no me pasó, ¿cierto? Gracias a Dios, a mí o a tal ser querido no le pasó. Porque lo primero que uno dice cuando algo no nos llega a nosotros como tragedia, sino a otros, ¿qué dice uno? Gracias a Dios. No, en la familia gracias a Dios no, ¿cierto? Gracias a Dios no. Mire, yo recuerdo una vez hace muchos años que sucedió, creo que eso lo he contado antes, seguramente, sino que llega aquí a esto. Un accidente muy fuerte, dos busetas intermunicipales se estrellaron. Y hubo heridos, hubo muertos, fallecieron personas. Y el domingo antes de la reunión, se me acerca una persona y me dice, pastor, ¿usted me podría dar un tiempecito así yo para dar un testimonio? Y yo le dije, ¿cuál sería el testimonio? Y usted nos enteró de un accidente que hubo, Digo, sí, claro, es que ahí iba una familiar mía, una hermana, no recuerdo, y mire que gracias a Dios no le pasó nada. Entonces yo quiero darle gracias a Dios porque pues el Señor la guardó. Ahora, está bien, o sea, es un buen deseo, ¿cierto? Inicialmente. Pero yo le dije, mira, yo también me enteré, claro que sí, pero resulta que también una persona que viene aquí a la congregación, igualmente un familiar falleció. Entonces ahí ¿cómo quedaría el mensaje? Si yo paro y digo, yo quiero darle muchas gracias a Dios porque el Señor libró, guardó de esto a esa persona. Entonces, si digo que gracias a Dios, Dios fue bueno, Dios fue esto, aquello. Entonces la persona que sí murió el familiar, ¿qué va a pensar si no tiene un concepto claro de los atributos de Dios y de la simplicidad de Dios? ¿Qué va a decir? Si Dios es bueno porque guardó y cuidó a mi familia, entonces conmigo fue ¿qué? Fue malo. Conmigo fue malo. Entonces mire cómo nosotros nos podemos posicionar frente a situaciones como esta. Pero mire lo importante del Señor Jesucristo, ¿no? Él dice, no,
no es como ustedes creen, no es así. Antes, si no se arrepienten, igual ustedes van a perecer. Imagínense a dónde llevó el Señor esa situación. Esa situación. Me pregunto yo, y preguntémonos en esta mañana, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo hubiese tenido todo el poder para que esa torre no se caiga? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Claro, Él es el Todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera. Aún los vientos y el mar y la furia le obedecen, dijeron los apóstoles allá en el mar cuando se levantó la barca. ¿Se acuerdan? ¿Quién es este, no? Pues es el Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que puede hacer lo que Él quiera. ¿Él pudo haber evitado la muerte de esas 18 personas? Claro que sí. ¿Y lo hizo? No. No. ¿Y lo hizo porque es misericordia? ¿Lo hizo porque es malo? ¿Lo hizo porque no le importa a la gente? No. Simplemente porque así se dan las cosas. Así es el desarrollo de este mundo. Y eso lo hemos visto siempre. Es más, el Señor quita esa catástrofe, Él quita esa tragedia y muestra una más grande. Porque la tragedia no es que a alguien le caiga una torre encima. La tragedia es que esa persona muera sin Cristo, sin arrepentimiento. Esa es la mayor, eso es lo que está diciendo el Señor y eso es lo que vamos a desarrollar. La gente teme, ¿cierto? Y todos tememos, y qué miedo, un temblor, qué miedo esto, que pronto eso se desplome. Pues aquí se desplomó una torre, mató a 18 y el Señor Jesús dijo, aquí no, el problema no fue la torre, el problema es, esa gente se arrepintió. Y le está diciendo a ellos, mire, aquí ustedes también pueden perecer igual que ellos. Y estaba hablando de que les cayera otra torre encima. No. Por eso dice, si no, se arrepienten. Entonces la mayor tragedia no es un terremoto. El Señor dijo, es necesario que acontezca y todo eso va a pasar. Seguramente Colombia puede entrar en una guerra. Puede que sí, puede que no, pero eso no es la mayor tragedia. Pueden que vengan pestes. Vino una peste, ¿se acuerdan hace poquito? Vino y podrán vender. Es necesario que eso acontezca, dijo el Señor, pero eso no es el mayor problema. Y hay gente que le teme a eso, pero no le teme al infierno, no le teme a vivir eternamente apartado del Señor. Y sabe que es lo más, a veces nosotros patrocinamos ese tipo de cosas al hablar así. No, es que terrible, sí, eso es duro, pero más terrible es que, ¿qué es más terrible? Que no se arrepientan. Porque igual el ser humano va a morir, físicamente hablando, sea el que le caiga la torre, el edificio, la peste, la enfermedad, no sé. Eso no es lo más terrible que le puede pasar al ser humano. Jesús lo dijo claramente, os digo no. Antes, si no se arrepienten, igual todos van a perecer. Aquí el maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que las calamidades no son necesariamente castigos, primero, individuales. Como esta gente estaba pensando, ¿no? ¿Qué pecado tendría esa gente, no? Que le cayó esa torre encima. Esto era lo que estaban pensando. Más bien, son recordatorios universales. La vida es frágil, el pecado es real y la urgencia del arrepentimiento es ineludible. Por eso, nosotros tenemos que estar en esto. Nosotros no sabemos a quiénes el Señor va a salvar. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un compromiso como pueblo de Dios de anunciar sus virtudes. ¿Cuánta gente hoy, mis amados, y aún seguramente hasta parte de nuestra familia, gente que amamos y queremos, están allá afuera disfrutando del mundo? ¿Es así o no? De esa gracia común de Dios. Del sol, del paseo, de la piscina, del viaje, no sé, disfrutando. Y se les puede caer una torre encima, ¿o no? Dirá, ay no, Dios los guarde.
Es nuestra primera impresión y sí, por supuesto, en nuestra humanidad decimos eso. Pero más bien pregúntese en esta mañana, ¿esa persona ya se arrepintió? ¿Ya puso su confianza en Jesucristo? Eso es lo que sí realmente nos debe preocupar. No que le caiga la torre encima. Pongo la torre encima como ejemplo, simple, puede pasar cualquier cosa. Y ahora digo, no, pastor, cállese por favor. Alguien está diciendo por allá internamente, no hable más, no diga esas cosas, no llame tragedia. No estamos en eso. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad. Esta gente quiso indagar a Jesús, y Jesús dice, mire, ese no es el mayor problema, el problema es que no se han arrepentido. ¿Ustedes ya se arrepintieron? Si no, igual van a perecer igual que ellos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Vamos a ver un desarrollo bíblico. Primero, el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento no es opcional, escuche esto, es urgente. Póngale sello de urgente. Mire, si a usted le llega algo que tiene un sello que dice urgente, usted no le da como algo así, como que su corazón se acelera. ¿Sí o no? Claro, cuando algo tiene el sello de urgente es porque es demasiadamente ¿qué? Importante. Y esto yo quiero que usted en esta mañana y todos los que nos están escuchando luego le pongan el sello de urgente, urgente. Uno muchas veces cree que la gente se va a morir de viejita, ¿cierto? Entonces hay tiempo. No hay tiempo. Eso tiene que tener sello de urgente. Es hoy. La torre de Siloé se puede caer en cualquier momento. Hechos 17, 30, 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice el escritor de Hechos, inspirado: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Aquí vemos la gracia, vemos la misericordia, la paciencia de Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, el arrepentimiento, ¿cuándo debe ser? Ya. Hoy debo ponerme a cuentas con el Señor. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron están destituidos. Y a ti no te salva una iglesia, llámese cristiana, católica, evangélica, protestante. No, ahí dice claramente, aquel hombre, aquel varón, Cristo, es rendirme a Cristo. Y el arrepentimiento, y escuchen esto muy bien, mis amados, por favor, no es simplemente arrepentirme, porque mucha gente se arrepiente de las cosas. Aún más que arrepentimiento es remordimiento, ¿no? Pero ahí lo confunden entre remordimiento y arrepentimiento. Pero no solamente se trata de decir, ay, sí, yo he hecho algo malo, ay, sí, esto no es. No, el arrepentimiento nos debe llevar a descansar en aquel varón, en una persona. ¿En quién? En Jesucristo, en su obra perfecta. Porque si no, la gente se arrepiente, pero usted los ve igualitos, arrepentidos, pero siguen haciendo lo mismo, ¿no han visto? Pero no han puesto su fe y su confianza en Jesucristo y descansan en Él. El arrepentimiento entonces nos debe llevar a confiar en aquel varón, aquel que fue levantado de los muertos. Un verdadero y genuino cristiano que se arrepiente de la manera correcta va a descansar en la obra de Jesucristo y va a ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Pero el primer paso es arrepentimiento. Es entender que yo he violado la ley de Dios, he ofendido a un Dios santo. La santidad de Dios tiene que llevar a la justicia, y la justicia de Dios lleva a la condenación, pero la gracia de Dios a través de Cristo nos lleva a la salvación. Por eso es necesario arrepentirnos, confesar, pero poner nuestra confianza realmente en el único
Mire, ayer veía un video también de una, digámoslo, no debate, pero sí una charla entre un católico romano papista y un protestante, digámoslo. Y este protestante le decía que él le oraba a mamita, y le llaman a mamita a la Virgen. Un mexicano decía mamita Guadalupe, y que mamita Guadalupe intercede, y que mamita Guadalupe es corredentora. Y este cristiano le decía pues que estaba totalmente errado, que era ignorante, ¿cierto? En desconocer la escritura. La palabra de Dios es clara, que dice que el único que murió en la cruz, ¿quién fue? El único que derramó su sangre en la cruz, ¿quién fue? Que el único que es mediador entre el hombre, entre Dios y el hombre, ¿quién es? Y él le decía, mira, tú tienes que poner tu confianza en el único que realmente da salvación. Y decía, no, sí, también. O sea, uno dice, bueno, cumplió con decirle, ¿no? Pero hoy vemos mucha gente que opina igual, no, sí, yo creo en Dios, pero también creo en esto, ¿no? Como si ese tipo de cosas realmente te llevaran a la salvación. Y hoy es importante que aclaremos que el único que realmente da salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más, no hay corredentores. Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con un ser humano. Entonces, si tú no pones tu confianza en Jesucristo, te arrepientes, pues vendrá el juicio. Y el juicio te traerá condenación. Hoy es necesario, eso tiene que llevar sello de urgencia. El arrepentimiento bíblico no es solo sentir dolor por el pecado, sino cambiar de mente y de dirección, y abandonar la confianza en uno mismo y volverse ¿a quién? A Cristo. Este es el genuino arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico no es solo sentir dolor por el pecado. Ahora es un principio, por supuesto, sino cambiar, renovar la mente, renovar nuestros apegos, aún lo que la misma carne a veces pide, ¿no? Abandonar la confianza en uno mismo. ¿Usted sabe cuál es de los mayores peligros que hoy hay en todo el mundo, en esa falsa espiritualidad? Cuando se habla de autosuficiencia. Y la autosuficiencia tiene que ver con que tú eres capaz, tú lo logras, empoderar al hombre al punto de llevarlo de que tú no necesitas de Dios. Y eso es una herejía total. O sea, un ser humano jamás podrá vivir realmente, bueno, vivir sí en el sentido, pues por supuesto que muchos viven hacia la eternidad. La única manera de vivir eternamente en la paz, en el gozo, es en el Señor. No hay otra manera. Porque lo otro, ¿qué dice la Biblia? Sino tormento, crujir de dientes. ¿Quién quiere eso? Hay gente que dice, y lo decíamos en estos días, no, infierno es el que estamos acá, ¿no? Este es el infierno. Definitivamente la ignorancia y el desconocimiento son atrevidos, ¿no? Bueno, segundo, el arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de fe en Jesús, siempre. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué? Arrepiéntanse y crean y confíen en la palabra de Dios, en el evangelio, las buenas nuevas. Mis amados, como lo decía ahora, no basta solamente llorar por el pecado. Hay que abrazar al Salvador. Hay que abrazar al Salvador. El arrepentimiento sin fe es desesperanza. La fe sin arrepentimiento es ilusión, pero juntos forman la puerta de entrada al reino de Dios. La fe y la confianza puesta en el único que realmente nos puede salvar, Jesucristo. Por eso Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y debemos creer en el evangelio. Esa es la manera. No hay otra. Tercero, el arrepentimiento es obra de gracia, no de mérito humano.
Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 25 dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que lleguen a conocer la verdad. Por eso, mis amados, y escuchen esto, es inútil que yo quiera o trate de cambiar a alguien y que esta persona se acerque a Jesús con mis métodos. O sea, seguramente hay buena intención en nosotros, ¿no? Y quiero aclararles algo y atentos a esto porque es importante. Es importante el testimonio. Por supuesto que un testimonio es importante. Que nosotros reflejemos a Cristo, que reflejemos el carácter de Cristo. Y eso va a ser fruto de la renovación de nuestra mente y de las disciplinas espirituales, por supuesto, que apliquemos. Pero no son suficientes para la transformación de los incrédulos. Mire, usted le puede poner el poema más hermoso, usted le puede poner lo que quiera a alguien, mensajes de no sé quién, y que pueden sonar muy bonitos, y con la esperanza de que esa persona usted diga: ay, ojalá se arrepienta, ojalá cambie. Mire, yo le digo algo, eso no sirve de nada. Puede que toque algo por ahí, cierto, pero que lleve al arrepentimiento, no. ¿Sabe qué es lo único que lleva a la gente al arrepentimiento? ¿Quién? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Mire, usted puede tener en el Facebook, no sé, sus redes sociales y subir todo lo que quiera. Y hasta hermoso, ¿no? Y la gente puede leer eso y va a decir: ay, qué bonito, ay, qué chévere, me gustó, y lo replica. Pero eso no salva a nadie. Eso no lleva al arrepentimiento a nadie. ¿Sabe que deben inundar nuestras redes? Si es que las tenemos, y los que lo hacen, no sé. Y debemos aprovecharlo, ¿sí o no? Porque ¿cuántos de ustedes salen a un parque a predicar el evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos de todos salimos a hacer eso? Seguramente no. Nosotros lo hicimos durante mucho tiempo, pero hay otros métodos. Hay otras maneras de hacerlo. Y sobre todo, ¿sabe cuál es la más efectiva para hacerla? Siempre ha sido. Y hagamos el ensayo. ¿Cuántos de los que están aquí se arrepintieron? Obviamente sabemos que todo esto es obra de Dios, porque escucharon un programa de radio o un programa de televisión o un folletico debajo de la puerta de la casa, o en un parque lo pararon y le dijeron: venga. ¿Quién es? ¿Sí ve? Pero ¿quién de ustedes hoy cree que es hijo de Dios y es salvo porque Dios usó a otra persona para eso? Personalmente, voz a voz. Levanten la mano. Miren, volten a mirarse todos. Levanten la mano los que fueron ganados por otra persona. Dios usando una persona. Mírense. Entonces, ¿cuál es la más efectiva? ¿Sí ve? Pero, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es la estrategia? Primero, oración. Orar. Por supuesto, ese es el principio de todo. Pero a la hora de ir a hablar, ¿qué debo hablar? Evangelio. No hay otra manera. Usted puede darle una hora de discurso de muchas cosas, pero si no habla del arrepentimiento, no habla de Cristo, de su obra, de su justicia, se fue una hora y esa persona hay que. Vuelvo y le digo: usted puede subir cientos de cosas en las redes, pero si no pone palabra de Dios allí, evangelio puro. Ahora, usted lo pone y la obra es de Dios, ¿me explico? Usted poner un buen mensaje de buenas nuevas, ya la obra es del Señor. Usted tira la semilla. Pero es la manera, es la forma que debemos hacer. Nosotros muchas veces nos desgastamos, como le decía ahora, queriendo cambiar a alguien, pero nunca le predicamos de Cristo. El arrepentimiento entonces es un regalo divino que nos conduce a la vida,
no es un esfuerzo humano para ganar el favor de Dios, sino una respuesta humilde de su llamado. El Señor en últimas es el que dice sí, permite que alguien se arrepienta. Pero como yo no sé, o sea, el Señor a mí no me dice, compártele a ese, compártele a ella o a fulanito, que yo voy a tocar su corazón. ¿El Señor te dice eso antes? No. El Señor no te dice ese sí, ese no, no. El Señor no te lo dice. El Señor dice, vayan y hagan ¿qué? Prediquen, lleven la palabra. ¿A quiénes? A todos. Y así debo hacerlo yo. Ahora, inicialmente, ¿a quiénes? Dice Hechos 1, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era el Jerusalén? Pues donde estaban ellos. O sea, que los primeros que deben ser impactados son los que están a nuestro alrededor. Y ya el Señor hará su obra. Y cuarto, el fruto del arrepentimiento es una vida transformada. Definitivamente. El fruto del arrepentimiento es una vida transformada. Hechos capítulo 26, versículo 20. Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26, 20. El arrepentimiento genuino, entonces, se evidencia en cambios reales, abandonando el pecado, buscando la santidad y colocando toda la confianza plena, absoluta, solamente en el único que la debe tener. ¿Y es quién? Es Cristo. Ahorita les hablaba de que el primer paso, por supuesto, es predicar el evangelio. Pero ahora sí, yo debo ser testimonio real de que Cristo mora en mí. El Señor demanda de su pueblo tener la mente de Cristo. Y por supuesto, que aquella persona que haya recibido a Cristo y se haya arrepentido y el Señor lo haya salvado, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque Él mismo se encarga. El mismo Señor, el mismo Espíritu Santo de Dios se va a encargar. No hay nadie que se resista a la obra del Espíritu Santo. No diría, bueno, pero es que yo igual sigo haciendo lo que quiera. Sí, tenemos el libre albedrío de seguir haciendo lo que queramos, por supuesto. No somos máquinas ni robots. Pero le aseguro que una persona, se lo aseguro, que una persona que realmente tenga al Espíritu Santo va a dar fruto. Porque el Espíritu Santo va a cumplir. Porque el Espíritu Santo de Dios es todopoderoso también. Y va a hacer la obra. Porque así está. Aún a pesar de nosotros. Por eso la gente incrédula, la gente que no tiene al Señor, cuestiona muchas veces, ¿no? De ambos lados. Es curioso, ¿no? Es curioso porque cuestiona las dos partes. Cuestiona cuando la gente que realmente no es cristiana da mal testimonio, dice, vea, y eso que son cristianos. ¿Cierto? Así son, ¿sí o no? Pero cuando alguien que realmente ha sido transformado por la gracia de Dios, que ha sido una caspa, ha sido de lo peor, pero que ahora realmente está dando fruto, dicen, yo no le creo, ¿cierto? O sea, por ningún lado les gusta, ¿sí o no? Pero la verdad es que nosotros tenemos la capacidad de discernir. No sé si usted la tiene, pero yo creo que un hijo de Dios la debe tener. Uno discierne realmente quién es un hijo de Dios porque uno ve el cambio, porque uno ve que ahora sus apegos han cambiado, porque ve que está buscando de Dios, porque ve que le da prioridad a las cosas de Dios, porque ve que realmente está sucediendo algo en su vida, que antes hacía y ahora no hace, o que antes no hacía y que ahora hace para la gloria de Dios. ¿Me explico? Como orar, como leer la palabra de Dios, como congregarse, como darle prioridad a la congregación, al servicio, lo honra económicamente. Una persona que no honre a Dios económicamente como debe ser, no es cristiano. ¿Sabe por qué? Es muy sencillo, porque no le importa la obra, no le importa la iglesia. O sea,
Si yo no aporto económicamente para la obra de Dios, lo que estoy diciendo es, pues a mí no importa si eso se cierra, si eso se acaba, eso no es mi problema. Esa es la lectura. ¿Me explico? O sea, una persona que se congregue en una iglesia, que haga parte, que no sirva, que no aporte, pues, ¿qué está diciendo? Si yo dentro de 8 días vengo y está cerrada, pues no me importa, busco otra, ¿sí o no? Algo así. Me da igual. Esa es la lectura que yo hago de alguien que no aporta, que no le importa, que no le importa, simplemente, ¿no? O que no sirve. Pero una persona que ha nacido de nuevo, que realmente se ha arrepentido, que ha recibido la gracia de Dios y que está en el conocimiento de la verdad, como leíamos ahora, es una persona que va a dar fruto. Es una persona que va a empezar a hacer cosas para la gloria de Dios, para la honra del Señor. Y obviamente va a empezar a ser ese hombre, ese padre, ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese ciudadano, ese empleado. ¿Por qué? Porque está su Señor y a Él quiere darle gloria en todo lo que hace, en todo lo que habla. ¿Usted no ha visto a las personas aún cómo les cambia el lenguaje? Entonces se nota, se ve, ¿cierto? Ahora, cualquiera me podría decir, bueno, pero una persona no cristiana también puede cambiar ciertos comportamientos con ayuda de psicólogos, de psiquiatras. Sí, por supuesto que alguien puede tener disciplina para cambiar muchos malos hábitos en su vida, pero la diferencia es que esa persona la va a hacer para sí mismo, para su propio beneficio, placer, gusto, lo que sea. Mientras que un hijo de Dios, todo lo que va a hacer, lo va a hacer ¿para quién? Para la gloria de Dios y para la honra de su Señor, negándose a sí mismo y dándole la gloria a Dios. Va a decirle a este cuerpo, ahora no vives tú, ahora vive Cristo. Por eso cuando le leí a Efesios, que vamos a empezar a continuación en los siguientes temas a estudiar, pero quise tocar esto antes, habla de bendiciones que espirituales, porque las materiales las consigue cualquiera seguramente, con disciplina, con mayordomía, con administración buena, pero las verdaderas bendiciones espirituales solamente vienen para alguien que realmente ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, que ha puesto su confianza en el Señor y hoy vive para su gloria. Esa es la gracia específica. La gracia común puede llegar a todos, pero la gracia específica no, o especial. ¿Cómo terminamos entonces todo esto, mis amados? Las tragedias que vemos en el mundo, terremotos, inundaciones, guerra, accidentes, enfermedades, etcétera, no deben llevarnos a señalar culpables, sino a mirarnos al espejo del alma. Jesús, nuestro Señor, nos recuerda que la mayor tragedia no es morir en un desastre. Esa no es la mayor tragedia, sino morir sin arrepentimiento, morir sin Cristo. Esa es la verdadera tragedia. Hoy el Señor te llama. No endurezcas tu corazón. No pospongas lo eterno. El arrepentimiento es más que lágrimas, es redención. Es decir, Señor, me vuelvo a ti. Dejo mi pecado y confío en Jesucristo como mi único y Señor y Salvador suficiente. Ahí debemos llegar nosotros. La torre de Siloé cayó. 18 personas murieron, pero la cruz del Calvario se levantó. Uno murió por millones. Allí Cristo cargó con el juicio que merecíamos para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él tenga vida eterna. Hoy la voz del Evangelio resuena. Si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Pero también nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, según Juan 3:36. Que esta verdad quebrante nuestros corazones, despierte conciencias y lleve a muchos a doblar rodillas ante el único que salva a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así concluimos en esta mañana. Antes de entrar en lleno en el versículo 3 de la carta a los Efesios, bendiciones espirituales. Nosotros queremos tener, disfrutar, gozarnos de esas bendiciones espirituales, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Pero yo creo que cuando uno recibe de gracia,
porque esto lo recibimos de gracia. No hay mérito en nosotros, no hay nada. El problema es que hay gente que no se cree tan mala, que no es tan buena, seguramente como otros, pero que tampoco es tan malo como otros. Por lo tanto, cree que está bien, ¿no? No. Si no se arrepienten también igualmente, ¿qué? Perecerán. Por eso nosotros tenemos de parte de Dios el llamado. Mire, si tú te encuentras con alguien que te puede salir, no, pero es que yo no soy tan malo, porque de eso hay muchos, ¿no? Que dicen que no son tan malos, o que creen que una religión o que ir a misa o a un culto inclusive como este, reunión familiar como esta, ya es suficiente. No, nada de eso es suficiente si realmente no hay un arrepentimiento genuino, verdadero, y poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Tú puedes estar sentado en esta mañana y no haberte o arrepentido genuinamente o haber puesto tu confianza en Jesucristo. Y en la calle sí que peor. Entonces, nosotros hemos recibido de gracia, por lo tanto de gracia debemos dar. Y quiero terminar con esta palabra, y es que esto no nos tiene que llevar a nosotros a sentirnos ¿cómo lo digo para que me entiendan? Sí debemos preocuparnos en el sentido correcto de que esto tiene sello de urgencia. Pero lo que no quiero que quede en el corazón, en el ambiente, es que nosotros nos vamos a perder. O yo me voy a perder porque estoy fallándole a Dios. Porque eso puede quedar en alguien, no, yo le fallé a Dios, hice esto, todo esto. Pues sí, eso está mal, por supuesto. Pero no permitas que eso esté en tu corazón, porque ese no es el estado correcto. El estado correcto de un hijo de Dios es descansar en la promesa de Dios. ¿Me explico? Descansar en Él. Descansar en su obra perfecta. Por supuesto que todavía no somos perfectos y fallamos de muchas maneras al Señor. Pero también nos debe llevar a entender de que nosotros debemos vivir una vida que realmente le agrade al Señor. Y no quedarnos con que entonces yo ya como que ya me condené, ¿no? No, eso no es el estado que el Señor quiere que quedes. El estado es un estado de esperanza. Un estado que realmente entendamos hoy que la gracia del Señor ha sido derramada sobre nuestros corazones. Y que vivamos nuestra vida realmente en santidad, aún en medio de nuestras debilidades, para glorificarlo a Él. Y de esa manera mostrarlo a los demás. Decirles que ellos también pueden entrar en el gozo y en el reposo del Señor. Que también lo pueden hacer. Amén. Bueno, Señor, muchas gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana, en este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos con algo tan demasiadamente importante, Señor. Hoy comenzábamos leyendo tu palabra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Señor, cuando él habla de esas grandes y ricas y maravillosas bendiciones que tenemos en ti, Señor. Y es algo que de verdad debemos disfrutar, porque es algo que tú nos has dado, Señor, un regalo no merecido, pero igual para que lo disfrutemos. Pero también, Señor, tú nos llamas a que esto que hoy recibimos y que tenemos ya asegurado, también lo podamos compartir con otros. Muchos más pueden llegar al arrepentimiento. Muchas más personas, aunque amamos seguramente, pueden entrar a gozar también de esto que hoy nosotros tenemos y disfrutamos. Señor, vemos que las catástrofes y las tragedias están al orden del día. ¿Qué se iban a imaginar? A nadie le pasaba por la mente esa tragedia que sucedió. Como a nadie se le imaginó que esa torre de Siloé iba a caer encima. Pero pasó. Y aún en tus tiempos, Señor, estabas allí, Señor Jesús. Y tú no evitaste eso. Porque así van a suceder las cosas. Es necesario, dice tu palabra en Mateo 24, que todo esto acontezca. Pero tú llamaste, Señor, a estas personas a decirles, mire, ahí no se trata de que alguien fallezca de una o de otra manera. El verdadero problema
El verdadero problema es que alguien parta de este mundo sin haberse arrepentido, haber puesto su confianza en Jesucristo. Esa es la verdadera tragedia. Amado, la enfermedad no es una tragedia. La escasez económica no es una tragedia. Las pestes no son una tragedia. Son males, por supuesto, y cosas que generan mucho dolor y tristeza. Pero la verdadera tragedia o la mayor tragedia existe una eternidad sin Cristo. Por eso, Señor, mientras tú nos des vida aquí en esta tierra, nunca nos cansemos. Que al contrario, cada día nos levantemos más en oración, en clamor. No para que cesen las pestes, no para que cesen las guerras, no para que cesen los terremotos. Más bien para que nos levantemos como pueblo, Señor, a proclamar tu verdad. De todas las maneras, por todos los medios, Señor, que tú nos has dado, con todos los recursos, talentos, habilidades, recursos, todo, Señor. Para que tu palabra pueda ser expuesta, tu evangelio pueda ser predicado. Aquí y en todo el mundo, Señor. Hazme un instrumento de bendición en tus manos, Señor. Que entienda que hoy mi mayor propósito por encima de cualquier otro, Señor, hoy es vivir para ti, para tu gloria, anunciar tus virtudes. Aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Que así sea, Señor, por favor. Que así sea en todos nosotros. Que haya un verdadero y genuino compromiso contigo, con tu obra. Con esta obra, inclusive aquí en Armenia, Señor, que tú estás levantando, fortaleciendo. De la misma manera, Señor, yo te quiero dar gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, por sus vidas, sus familias, por los que aman esta obra, Señor, por los que oran, claman, sirven, aportan. Gracias, Señor, porque a través de ellos, Señor, podemos seguir en esta obra, Señor. Sabemos que esta obra es tuya y por supuesto que tú la sostienes. Pero la manera, Señor, que tú has establecido, el orden correcto, es que cada uno de nosotros nos comprometamos como cuerpo, como iglesia, como hijos. Porque de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Que así sea, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día muy, muy bendecido, fin de semana, puente incluido, ¿cierto? Que la pasen muy, muy, muy bien. Mañana pues tenemos devocional, pero he optado que los lunes festivos pues no lo hacemos como comúnmente lo hacemos, porque sé que falta algunas personas por varios motivos. Porque los temas que estamos viendo, la verdad, me parecen muy, muy, muy bonitos, muy importantes, y no quiero que nadie se los pierda. Estamos hablando de los atributos de Dios. Y entonces yo igual les envío el devocional a los que entran al devocional, pero lo envío por texto. Los lunes que son festivos lo vamos a ver de esa manera ya. Y ya, si Dios lo permite, pues retomamos normalmente el miércoles 6:30 de la mañana el devocional igual. Listo. Bueno, muchas bendiciones para todos. Que la gracia y la paz del Señor estén allí siempre en nuestras vidas.